Concluyeron las fiestas charrotaurinas de Villa de Álvarez en su edición número 166, al parecer sin incidentes, un saldo blanco. ¿Con qué te quedas de estos festejos charrotaurinos que regresaron después de una prolongada ausencia derivada de la pandemia? Y que dice la presidenta que generaron una derrama de más de 100 millones de pesos, pues que es una buena cifra. Yo creo que lo importante aquí es el aspecto de que transitamos como sociedad de una condición problemática de lo que significó la pandemia, una condición de estar atemorizados, de resguardados. Pasamos ya a una etapa en la que volvimos otra vez como sociedad a la convivencia y a seguir desarrollándonos nuestras tradiciones, y creo que eso es lo que importante resaltar. Ya los resultados que se dieron de estos festejos, pues ya es ganancia, y más en las condiciones en las que se suscitaron. Había al inicio de los festejos, se veía o se pensaba que una situación de que pudiera pasar, era parte de la condición social que estamos viviendo desgraciadamente en nuestro estado, pero qué bueno. Y aquí, si no me equivoco, cuando estábamos aquí hablando sobre eso, uno de los comentarios que hicimos fue eso, de que ojalá estas fiestas de Villa de Álvarez reinara la paz, una concordia, que hubiera alegría, felicidad para las familias, y sobre todo se reactivara un sector económico que había quedado estancado durante 2 años, ¿no? Bueno, esa es una fiesta que aquí incluso, pues Ángel, ¿ya había sido antes a las fiestas de la villa? ¿O no, era claro la primera que vez sí, pero a una corrida era la primera vez. Era la primera vez. Pero mira, yo sí quiero retomar, porque a fin de cuentas, decía José Ingenieros, un filósofo argentino, dice: solo vives por esa pequeña partícula de ensueño. ¿Del hombre mediocre? Del hombre mediocre. Solo vives por esa pequeña partícula de ensueño que te sobrepone a lo real. Es decir, esos momentos de felicidad, esos miles de jinetes que transitan por las calles colimotas y por las calles villalvarenses, están esperando esos momentos, son sus momentos de gloria. Y desde luego, como en todas las cosas, hay gentes a favor y gentes en contra. El día de ayer me hablaba una persona quejándose de que cómo era posible, porque las cabalgatas impedían que, por ejemplo, afuera de la catedral, que la misa no se podía empezar, que en el templo de San José el padre Llamas le subía todo el volumen y que no se podía escuchar el sermón. Y efectivamente, y muchas gentes se quejan de que al paso por donde ellos viven, etcétera, etcétera. Pues sí, desgraciadamente así es la sociedad contemporánea en que se vive. Hay cosas que pues definitivamente van a afectar siempre en cualquier lugar. En las grandes ciudades el desarrollo afecta. Y lo que tiene que haber es tolerancia. Pero lo que decía Pedro es muy cierto. Yo creo que lo más importante es que haya habido paz, que haya habido saldo blanco, y yo creo que esos 6,000 jinetes se van a regresar a sus casas, y necesitamos alegría, necesitamos esos momentos de felicidad, que la gente participe, porque yo creo que hasta los caballos regresan contentos a sus corrales. Bueno, eso es muy interesante, porque pues también hay que entender que si esta fiesta tiene 166 años, hay que entender también que hace 166 años no había este estrés, no había esta presión, pues sí, el contexto social. Exacto, y podías oír misa y oír la banda y los cohetes y oír todo. Hoy no, hoy la crisis el estrés del estrés que se vive, también a la gente la tiene, hasta le molesta los pasojos de los caballos. Bueno.